Estimados amigos y amigas del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Honorable Congreso del Estado de Guerrero en esta 62ª legislatura, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del módulo Federalismo Mexicano impartido por el maestro Ernesto Antonio Pérez Mendía, correspondiente a la cátedra YEPEN 2021. Sin mayor preámbulo, le cederemos el uso de la voz a nuestro maestro y ponente de este día y también de mañana, repito, el maestro Ernesto Antonio Pérez Mendía. Adelante, maestro, muy buenos días. Buenos días a todos. Antes que nada, pues bienvenidos y vamos a continuar con la plática que teníamos el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando precisamente sobre el federalismo mexicano. Hablamos de sus raíces, de cómo se fue traído el modelo a México. Y posteriormente México adopta el sistema federal dentro de su organización. En ese sentido, pues todos sabemos que el marco principal en este aspecto es el campo jurídico. Y en ese campo jurídico, ¿dónde y cómo se ve reflejado? En la Constitución, como el instrumento magno para conllevar todas las políticas estatales, federales, municipales. Ahí se ve el núcleo donde se va a visorar este aspecto del federalismo mexicano. En la sesión de hoy quiero hacer mella sobre el mundo constitucional mexicano. Voy a abarcar nada más la Constitución del 24, de 1824, 1857 y la de 1917. Sé que si hay algún constitucionalista me va a decir faltó esta o esta, pero como estamos hablando del tema de federalismo, es donde se vio enmarcada toda esta temática. Entonces, a partir de ello, pues con las grandes crisis que surgieron en el siglo XIX, como fue, por ejemplo, la pérdida de territorio nacional, toda la crisis que conllevó a el fenómeno de la nacionalización de bienes eclesiásticos, repercusiones hasta la... No sean malitos, creo que hay un micrófono abierto por allí. Gracias. Perdón. Todos esos problemas que se engendraron en el siglo XIX y que hasta el día de hoy tenemos fuertes repercusiones. Y vean ustedes, estamos hablando de 2 siglos. Y problemas tales como el regionalismo, los imperios de Iturbide y Maximiliano, centralismo contra el federalismo, la guerra contra los Estados Unidos, la pérdida del territorio nacional, la nacionalización de bienes eclesiásticos, la separación del Estado e Iglesia, que partimos el proceso de separación de Yucatán. Existen demasiados fenómenos en el siglo XIX, a pesar de que ya teníamos enmarcado el plano federal en la Constitución del 24 en este caso. Entonces, ¿qué pasa aquí con todo esto? Teníamos el concepto de federalismo ya en nuestras 3 constituciones, 24, 57 y 17. Sin embargo, este no era un concepto acabado todavía. ¿A qué me refiero con concepto acabado? Como mencionamos ayer, el federalismo mexicano se dio con una serie de elementos muy ad hoc a la circunstancia nacional, y esto hace mella, no era un federalismo maduro, en primer lugar. Segundo lugar, no era un federalismo que actuara como pacto, sino actuaba como una tablita de salvamento. En ese sentido, quiero hacer mención y hacer referencia a las 3 constituciones que ya teníamos en México y que en las 3 ya éramos una república federal, a excepción de una constitución centralista que se dio en muy poco tiempo y duró
escasos 1 o 2 años, pero ya se podría conceptualizar que en México ya manejábamos el concepto de federalismo en nuestras 3 grandes constituciones, 24, 57 y 17. En este sentido, pues me interesaría más que nada ver cómo se dio todo el concepto de federalismo a lo largo de las constituciones mexicanas, porque si bien ahorita recordamos estas crisis que se dieron en el siglo XIX, también sería muy abusivo querer tratar todas estas temáticas solamente bajo el modelo de federalismo. Se incluyeron muchísimos factores y además sería un asunto demasiado largo, porque de aquí podría salir una tesis doctoral de cada uno de los temas que les mencioné. Entonces voy a procurar ser muy somero con tocar estos puntos y sobre todo me voy a aborcar con el aspecto del federalismo en las constituciones mexicanas del 24, 57 y 17. No por menospreciar las demás, no. Pero ¿por qué tomo estas 3 como modelos? Porque es donde se vislumbra ya el modelo federal y van a ver ustedes que no hay gran diferencia entre las 3 constituciones. Me voy a permitir compartir, por favor, un pequeño material que preparé. Bien, no sé si me pudieran asegurar que ya está compartida la presentación. Gracias. Bueno, entonces, como les dije, el día de hoy vamos a ver el federalismo mexicano, parte 2. Su servidor, soy Ernesto Antonio Pérez Mendía. Bien, ¿cómo vamos a dividir la sesión? Permítanme tantitito que no me dejan cambiar la sesión. Voy a dejar de compartir, perdón, para volver a hacerlo. Ok. La ponencia de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Federalismo y Constitución del 24 y la del 57, el caso de la de 1917 y una conclusión. En este sentido, entonces, tenemos que para la Constitución de 1824, no me voy a meter en qué es una constitución. Ustedes ya son estudiantes de Derecho, son expertos en esta temática, entonces la voy a dejar un poquito de lado. Ustedes ya lo saben. Bien, ¿qué pasa con la Constitución del 24? Es muy común que cuando me toca impartir esta materia, los estudiantes se preguntan si en la Constitución del 24 ya teníamos un sistema de tipo federal. ¿Y qué creen? Ya lo teníamos. Me pueden decir, oye, pero el fenómeno de Iturbide y de Maximiliano, pues eso fue producto de las guerras internas, ¿no? De centralistas contra federalistas. Y precisamente como existía el concepto de centralismo versus federalismo, se dio toda esta polémica. Además, recuerden ustedes que el siglo XIX fue realmente convulso. En otra ocasión, en algún otro círculo que me tocó compartir con algunos profesores de la UNAM, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, platicábamos, parecía que concordábamos con que el siglo XIX explica hasta el día de hoy lo que pasa en México. ¿De acuerdo? Entonces, retomando el caso, vemos entonces que esta Constitución de 1824 ya tenía el concepto de federalismo, en donde a partir del Pacto de Anáhuac, que fue un elemento muy importante para llegar a desarrollar la Constitución del 24. ¿Qué pasa aquí? En 1823, el constituyente toma esta forma para la Constitución, para el Estado-Nación mexicano que se estaba formando, en ser ¿qué? En ser una república de tipo federada, es decir, tener una federación como tal. Entonces, cuidado, en el 24 ya tenemos
voy a decir esto, los indicios, las bases, el proyecto para trabajar bajo un régimen de tipo federal. Y vean ustedes que se dio en el Pacto Federal de Anáhuac. ¿Quién fue la persona responsable de esto? Fue Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, que es el que se encarga de manejar todo este proyecto dentro de la Constitución del 24. A partir de lo anterior, siempre dejamos, somos muy dados en México a dejar nuestros documentos históricos nada más ahí mencionados. No, en este sentido me preocupé por recuperar los artículos que mencionaban. Fíjense ustedes y me van a decir si no se parece al artículo que hoy tenemos en México, en la Constitución del 7, donde dice el artículo 4 dentro de la Constitución de 1824 nos dice que la nación mexicana, nación ya la vimos ayer, que es un concepto de tipo sociológico, donde muestra ciertos elementos en común que nos dan empatía y nos dan idiosincrasia al exterior. Entonces, por eso nación está casado con el concepto de cultura. Y vean ustedes cómo en el artículo 4 de la Constitución del 24 ya nos dice que la nación mexicana adopta para su gobierno, vean hasta los términos que se utiliza, la forma de república representativa, popular y federal. ¿De acuerdo? La república entendida por su etimología res como cosa pública de todos, representativa por nuestro sistema que se pretendía llegar a ser democrático, de tipo popular. ¿Por qué popular? Porque esta soberanía residía en el pueblo. ¿Ven desde dónde se empieza a manejar todos estos conceptos? Y aquí el que a mí me interesa recuperar, sobre todo, es el aspecto de tipo federal. Vean ustedes cómo ya se maneja en el artículo 4. Esto llega a evolucionar, claro está, y en el mismo artículo 5 de la Constitución del 24, vean, me voy a atrever a leerlo porque creo que es de extrema importancia. Dice, las partes de esta federación son los estados y siguientes territorios. Observen ustedes ya lo que mencionábamos ayer para el caso de Quintana Roo, Baja California Sur, que en aquel tiempo eran las Altas Californias, donde existían estados como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Texas, Durango, Guanajuato. No es un error propio, jóvenes, lo pasé tal y como está en la Constitución del 24, por un rollo filológico se escribía así, el del Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Yucatán. Y el de Zacatecas, los territorios de California, Santa Fe de Nuevo México y Tlaxcala. Entonces vean ustedes, jóvenes, cómo se empieza a dar todo este fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 4 y 5 de la Constitución del 24 ya proclama el artículo 4 y el 5 ya lo están identificando y fortaleciendo ese concepto. Sí, yo sé que en el siglo XIX me podrán decir, bueno, ¿y cómo pasaron las separaciones del estado del estado del sureste? ¿Cómo es que hubo un gobierno, dos gobiernos de tipo imperiales como el de Maximiliano y el de Iturbide? Pues sí, pero apenas estaba aquí este país empezándose a conformar. Aquí ya habíamos dejado un poquito atrás Iturbide, pero venía el de Maximiliano. ¿Producto de qué? De esas diferencias precisamente entre centralistas y federalistas. Además, recuerden ustedes que los que firman el Acta de Independencia nunca fueron independentistas. ¿A qué me refiero esto? Ustedes pueden ver en la lista de las personas que firmaron el Acta de Independencia y en ninguna de ellas figura un independentista. Había hasta panaderos españoles que estaban firmando. Inclusive por ahí es un buen tema de tesis, porque hay muchas figuras que no está clara cuál fue su papel. Inclusive hay algunos que se presume, se duda de su existencia. En fin, pues la historia de México es fascinante. Lamentablemente todavía la tenemos en pañales.
porque nos hemos desarrollado más a la historiografía que a todas estas cuestiones. Tenemos entonces también que dicho Congreso formula el acta constitutiva, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Todavía estamos con la del 24, por favor. Ya leímos el artículo 5, lo que mencionaba, la forma de república, representativa, popular y federal. Vean ustedes que son conceptos netamente de la escuela liberal inglesa y francesa, ¿de acuerdo? Este concepto de representativa, este concepto de popular, este concepto de federal, ya los estuvimos platicando ayer. Llega, por ejemplo, en la Constitución del 24, en el artículo 4 y 5 de esta acta constitutiva. Entonces, pensar que México es federalista a partir del 57 es un error. Lo teníamos ya en la Constitución del 24. Que existían muchas lagunas y que existen muchas lagunas, estoy con ustedes, estoy totalmente de acuerdo. Pero ya por lo menos constitucionalmente y en el marco jurídico como tal y por consecuencia de ello, ya lo tenemos como un país, ya tenemos a un país de tipo federal. Nos enfrentamos a varios problemas como lo mencionábamos ayer. El caso de los regionalismos, el caso de los cotos de poder, que no permitieron esa florescencia del sistema federal. Entonces, vean ustedes qué interesante se ve este fenómeno. Todo el siglo XIX en esas constituciones que podríamos decir ejemplificativas de la historia del siglo XIX en México, ya son federales. Ahora me voy a permitir, por favor, cambiarles la diapositiva y vamos a pasar a la Constitución de 1857. Recuerden ustedes, aquí tendríamos en este periodo, pues los grandes problemas con Juárez, la instrumentalización todavía del Estado-Nación, que muchos dicen que no se dio todavía, la guerra con los Estados Unidos, la guerra de separación del Estado de Texas. No me voy a meter en la polémica sobre la separación del Estado de Texas. Aquí nada más hago enmarque, hay unos teóricos que mencionan que sí hubo ese robo de territorio nacional, otros autores dicen que no, pero ya sería el momento de una segunda discusión. En este sentido, entonces, vean ustedes, en 1853, entre el 53 y el 55, se empieza a manejar el Congreso Constituyente para darle origen a la Constitución del 57. Vean ustedes cómo el artículo 45 de esta Constitución establece ya la voluntad del pueblo. Estamos hablando de un concepto de soberanía. Constituirse en una república representativa, democrática y federal. Si ven ustedes, nada más cambió este concepto de democracia con lo de la voluntad del pueblo. Integrada por estados libres y soberanos, unidos en torno a la federación, conforme a la ley rectora o a la ley fundamental. En otras palabras, la Constitución. Entonces vean ustedes cómo la Constitución del 57, en su artículo 45, ya se empiezan a ver estos fenómenos ya más delineados, más acabados sobre el concepto de federalismo. Ya se habla entonces de que son integrados por estados libres y soberanos. Soberanos, recuerden que viene de la palabra soberanía, que era el derecho del soberano, el derecho del rey. Pero filológicamente la palabra ha cambiado y hoy lo entendemos la soberanía como la capacidad de un pueblo de autoerigirse, sin tener influencia del exterior, ¿de acuerdo? Entonces, vean, y es por lo que ayer les hacía yo referencias. En nuestras carreras de ciencias sociales tenemos que manejar mucho el aspecto filológico, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo se da todo este fenómeno. Ya en la Constitución del 57 se empieza a hablar en el artículo 45 de una voluntad del pueblo, de una capacidad de ser una república,
de una representación de tipo democrática y federativa. Democrática, entre comillas, porque sabemos que no votaban las mujeres hasta el siglo XX en México. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí. Vamos a seguir cambiando nuestra diapositiva, por favor. ¿Y qué creen? Aparte del 45, viene el artículo 41, que el artículo 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia y por los de los estados para lo que toca a su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución Federal y las particulares de los estados. Vean, ya se está reconociendo aquí las constituciones locales, la de los estados, la que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal. ¿De acuerdo? No vayan a pensar que fue un error de ortografía el mío ahí de la A que está sentada. La copié tal y como venía en la Constitución del 57, ¿de acuerdo? Por rollos de tipo filológico, pues va cambiando todo el proceso de acentuación y todas estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? Vean ustedes que esto es lo que causa tanto ruido precisamente en el concepto de federalismo mexicano. No voy a hablar de otros federalismos, ¿de acuerdo? En el caso del federalismo mexicano, esto llega a causar mucho ruido. ¿Por qué? Como lo dice ahí, y las particulares de los estados, en las que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal. Esto se lee muy mal, porque lo leemos como la Biblia, desde el lado que nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene, tomamos lo que dice la federación. Cuando algo no nos gusta, somos un estado libre y soberano y creo mis propias leyes. Ayer me hacían una pregunta sobre el caso de el gobernador Cabeza de Vaca. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo si es culpable o no. Aquí no estamos en un proceso de judicialización. No estoy diciendo si es culpable o no el señor. Solamente estoy hablando en cuanto al aspecto federal. Vean ustedes, pues parece que aquí hubo una contravención de lo mismo, porque por un lado, la federación dice hay que quitarle el fuero y aquí lo ha de tener. Sin embargo, el concepto de federación nos dice que el fuero es de tipo federal. ¿Y qué hizo inmediatamente el Congreso estatal? No la aceptó. Ahí no estamos hablando de que todas las constituciones estatales tienen que ir a la par de la federal, porque si no, no existiría la federación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estos son elementos, jóvenes, así como la democracia tiene un precio, así como el federalismo también tiene su precio. ¿Y cuál es su precio del federalismo? Este precisamente, ¿de acuerdo? Donde se llega a malinterpretar, por un lado, por el uso del derecho, por otro lado, por el abuso del derecho, y por otro lado, de lagunas legales que existen. Y vean, en un par de renglones o en 2, 3 renglones, se da una definición de lo que es federalismo, mientras que ya vimos que los Estados Unidos no tienen ese mismo concepto, ellos tienen otro concepto de federalismo, ¿de acuerdo? Me animo a definir qué es, la diferencia entre concepto y definición. Concepto es un trabajo teórico mucho más elaborado de algún fenómeno en el sentido kantiano. En cambio, la descripción en el sentido aristotélico es la descripción de ciertos elementos generales de un fenómeno, nada más. Entonces, ahorita que estamos trabajando dentro del concepto de federalismo, estamos viendo que es sumamente diferente cómo lo conceptualizan los estadounidenses a cómo lo conceptualizamos nosotros. Y vean, en estos 2 renglones, 2, 3 renglones, nos manejan una problemática que tenemos hasta el día de hoy. Pensamos que federación es igual a pacto y que todos tenemos que ir en el mismo sentido. Y eso no es cierto. Vean, por ejemplo,
la ley con todo respecto a nuestra práctica sexual y a nuestras creencias de tipo religiosas. Por favor, quiero hacer mucho mella en ese sentido, con todo respeto a nuestras prácticas sexuales y prácticas religiosas. La ley de la interrupción legal del embarazo, vean ustedes, se pretende que sea a nivel nacional, a nivel federal, pero muchos estados no han dado todavía su beneplácito en ese sentido. Y por eso ya se rompió la federación. No, ¿verdad? Los estados están existiendo, los estados tienen sus órganos legislativos y los órganos y los estados son libres y soberanos para hacer sus propias leyes, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución de tipo federal. En este sentido, pues si bien está la ley de la interrupción legal del embarazo, pero no va a haber ningún estado que va a aprobar la pena de muerte. ¿De acuerdo? Aquí ya entraríamos a varias polémicas, pero lo vamos a dejar hasta allí, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, no el hecho de que haya una desaveniencia entre algún estado y la federación quiere decir que el estado está débil, ¿de acuerdo? No, al contrario, siento que la federación está viva. La gran capacidad de la federación va a ser cómo resolver esos problemas a partir del concepto de federación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a hacer? A partir nada más del respeto a la ley, del uso de la ley, no del abuso. ¿De acuerdo? Sé que estoy dejando una tareita medio difícil, pero yo siento que a partir de los parlamentos estatales se puede manejar. ¿Y por qué no, ahorita que están surgiendo todos estos problemas, poder hacer enmiendas a la ley, poder subir iniciativas de ley? ¿De acuerdo? Que venir de un Congreso estatal adelante. Podemos empezar a trabajar el sistema federal para empezar a arreglar esos detallitos que hay, ¿no? Hasta dónde sí poder participar y hasta dónde no, hasta dónde permitir. ¿De acuerdo? Me voy a permitir cambiarles la diapositiva, por favor. Ok, en este mismo sentido, vean ustedes que la Constitución del 57 ya habla del territorio nacional integrado en una federación y vean, ya maneja islas y ambos mares, que en la Constitución del 24 no estaba, ¿estamos de acuerdo? Entonces vean cómo este concepto ya viene hoy cada vez más acabado. Habla, por ejemplo, de las partes integrantes de la federación, que son los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero. Guerrero, lo dejo de tarea, ¿aparece en la Constitución del 24, sí o no? ¿Y por qué? Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de la Baja California, lo que mencionábamos ayer de Baja California, lo que es ahora norte y sur, ¿de acuerdo? Y lo que sea todo ese territorio. Entonces vean ustedes, jóvenes, cómo ya se empieza a ser una mejor imagen de lo que es el federalismo mexicano, con conceptos cada vez más acabados, ¿de acuerdo? Me permito cambiarles la diapositiva, por favor, y vean ustedes cómo hay un mayor reconocimiento de estados. No es porque los demás se les estaban olvidando, ¿eh? Recuerden ustedes que estamos en el siglo XIX, que prácticamente dura todo el siglo XIX en la conformación del Estado-Nación, ¿de acuerdo? E inclusive el día de hoy es un fuerte debate entre politólogos e historiadores que dicen que el Estado-Nación mexicano se conforma hasta con Cárdenas, ni siquiera en la Revolución, sino que es hasta con Cárdenas que se empieza a fortalecer el concepto de Estado-Nación. Entonces vean ustedes lo que implica todo este fenómeno de la Constitución del 57. Me voy a atrever a cambiar la diapositiva, por favor. ¿Qué pasa entonces si, como ya vimos ahorita, el 5 de febrero en 1857 se proclama la Constitución Federal de la República Mexicana?
con la premisa de que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Ya aquí ya empiezan a entrar muchos conceptos, ¿de acuerdo? Se expresa la soberanía nacional, el poder público, recuerden ustedes todo el concepto de Rousseau, la soberanía nacional está en el pueblo, la voluntad del pueblo. ¿Qué pasa además con esto? Se empieza a dar ya grandes rutas para los cambios en la Constitución de 1917, que serían los artículos 39, 40 y 41, que son los que podrían esbozar nuestro estilo de federalismo. Les vuelvo a repetir, federalismo no lo podemos ver con una simple definición de 2 o 3 renglones. El federalismo tiene que ser analizado desde un concepto, desde un desarrollo categórico mucho más extenso, mucho más estudiado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por todo lo que representa este concepto de federalismo. Cambio mi... ¿Qué pasa entonces? El 5 de febrero del 17 se integra la Constitución que hoy tenemos. Alguna vez me dijeron, oye, es que no es tan vigente. Y les preguntaba, ¿por qué? Por los cambios que ha tenido. Pues si nos vamos por los cambios, efectivamente ha tenido muchísimos cambios, pero recuerden ustedes el concepto de vigencia dentro del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se integra esta nueva Constitución del 17, se integra con 9 títulos, 10 capítulos, 136 artículos. La misma fórmula que se venía empleando en la Constitución de 1824, 47 y 57, se da en los artículos 39, 40 y 41 del actual. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esta, porque nos dice, sigue indicando lo mismo, que sigue siendo una república representativa, democrática, laica y federal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí, jóvenes, nuestro federalismo viene vigentes desde el 24 con cambios, pero yo me atrevería a decir con cambios superlativos a bien, ¿de acuerdo? Va evolucionando el concepto y sigue estando la pregunta, yo sé que sigue estando la preguntita en la cabeza de todos ustedes, bueno, ¿y qué pasó con los grandes problemas del siglo XIX? Que los vamos trayendo todavía hasta el día de hoy. Bien, me voy a atrever a cambiar la diapositiva. ¿Qué pasa aquí? El artículo 40 se ha modificado en más de una ocasión cuando se le agregó el término laico, y el artículo 41 cuenta en cuanto a que la República Mexicana es de tipo federal, sigue firme y vigente, y nadie cuestiona el federalismo en cuanto a los alcances que tiene. 2, no se cuestiona el federalismo en la Constitución mexicana. Sin embargo, sí hay que repensar cómo descentralizar, ¿de acuerdo? Porque en el campo de la educación, pues yo me atrevería a decir que la educación cuando se hizo a nivel estatal, cuando pasó de nivel federal a estatal, pues vean toda la serie de revueltas que tenemos de los diversos, del magisterio de los diversos estados, ¿de acuerdo? Donde pues se ven rebasados las capacidades de los estados con respecto a estos movimientos de docentes, por ejemplo, que en muy buena medida así lo buscaron y lo lograron, porque en aras de no tener problemas, les doy lo que quieren, pero ya llega un momento en que el Estado no puede hacerse frente a esos problemas, y es cuando quiere que entre la federación, cuando que a ver quién dio todas esas oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí, no estoy llegando a una crítica del sistema magisterial, del sindicato de maestros, no, solamente estoy poniendo mi granito en ese costalito de qué está pasando y como un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora con todo esto, nos viene lo siguiente. A manera de conclusión diré, primero, que el federalismo está presente en todas las constituciones mexicanas, como ya lo vimos, 24, 57 y 17.
no ha alcanzado el federalismo mexicano para las problemáticas nacionales. Y sí, estoy con ustedes de acuerdo. Los problemas nacionales no se van a solucionar nada más con el federalismo. ¿De acuerdo? Aquí son multifactores que dan multiconsecuencias. Por eso cuando escuchamos por ahí, yo tengo la varita mágica, eso no es cierto, ¿no? Habría que tener muchas varitas mágicas para saber arreglar muchos problemas de este país. Y un aspecto fundamental que lo he tocado de manera somera, pero que ahorita sí quiero hacer repercusión en ello, porque es la siguiente lámina la que vamos a manejar. Los factores reales de poder son fundamentales para determinar la viabilidad del federalismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos entonces que tenemos cotos de poder, tenemos regionalismos, tenemos caciquismos, tenemos iglesia católica muy reacia a ciertas cosas, movimientos separatistas, tenemos movimientos religiosos demasiado fuertes, y en ese sentido me voy a la otra diapositiva que nos va a permitir ver todos estos factores reales de poder. Ok, entonces, ¿cuáles serían los factores reales de poder y en qué desembocaron? Recuerden ustedes que se dice que son 3 órganos del poder en México, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Sin embargo, a alguien se le pasó por ahí manejar esto de los factores reales de poder, que lo manejan a finales del siglo XIX dentro de la escuela marxista. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos? Son aquellos que no están registrados como tales, pero que sí actúan como grupos de poder. ¿De acuerdo? Que no pretenden llegar a la presidencia, es más, ellos ni quieren llegar a la presidencia. Ellos solamente lo que quieren es determinar influencias para que las políticas sigan X o Y camino. Y como producto de eso tenemos un primer problema del federalismo y que nos está trayendo muchísimos problemas son los regionalismos. Lo que mencionábamos ayer, los estados del norte se sienten superiores a los del sur. ¿De acuerdo? Nada más que se les ha olvidado que a los estados del norte han ido las grandes capacidades económicas de este país. Y recuerden ustedes que la revolución del 17 se inicia precisamente con Zapata y Villa, con Madero, pero quien la instituye al final es, se me fue el nombre, ideólogo de la revolución del 17. ¿Y qué pasa con esto? Pues el señor era una persona hacendada del norte del país. Y vean ustedes desde dónde podemos ver el federalismo ya de una manera totalmente práctica, ¿de acuerdo? Tenemos el caso de Iturbide, que bien sucede un poquito antes de la Constitución del 24, pero se da todo este fenómeno, vean ustedes, no estábamos ajenos a ya movimientos de tipo centralista, donde hacíamos reminiscencias sobre estos cotos de poder, ¿no? Tal vez el fenómeno más interesante de esto fue Maximiliano. Recuerden ustedes, llega Maximiliano auspiciado por ciertos conservadores y pretende impartir un sistema de tipo imperialista, de un imperio. Y además la historia de Maximiliano es muy interesante, ¿eh? Si se ponen a leerla, pues él sufrió una fuerte desaveniencia con su hermano, y para que no les estuviera estorbando allá, lo mandaron para acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es fenómeno de que el federalismo mexicano todavía estaba débil, ¿se dan cuenta? Cómo existen todavía estos cotos de poder demasiado fuertes. Otro elemento, el fenómeno del centralismo contra el federalismo, que fue una característica del siglo XIX. El siglo XIX fue muy convulso en México, debido a muchísimas cosas, aunado a que el federalismo no nos alcanzó para poder diseminar todos estos problemas. Otra, la guerra con los Estados Unidos en sus diferentes
épocas, y dos, teniendo como colofón la pérdida del territorio nacional del norte del país, ¿no? No quiero llegar a polémica aquí, pero hay historiadores que mencionan que no fue una traición, que lo cedimos a muy buena manera. Otros historiadores dicen que no, que sí hubo una traición y que se vendió, etc, etc. Entonces, aquí es donde entran muchos fenómenos de este tipo, ¿de acuerdo? Otro, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el concepto de la separación Estado-Iglesia, que vean ustedes, no estoy aplaudiendo que se haya hecho la nacionalización, ni tampoco la desaplaudo, simplemente ahorita me comporto neutro porque no es el fenómeno de esta plática. Pero vean ustedes cómo estos fueron fenómenos precisamente que dan cuenta de que no éramos un federalismo maduro, ¿de acuerdo? Al final y al cabo, con esta amortización de los bienes eclesiásticos, pues ¿quién pasó a apropiárselos otra vez? Pues la misma iglesia, mismos particulares, porque eran los únicos que podían comprar esos tan grandes territorios, ¿no? No los podía comprar cualquier hijo de vecino. Entonces, ojo, vean ustedes, jóvenes, cómo este concepto de federalismo lo aplaudo y qué bueno que existe en nuestra Constitución, pero todavía tiene demasiados problemas que atender, ¿de acuerdo? Y vean, estos problemas se vuelven presentes no solamente en la Constitución del 24, como estamos viendo, sino a lo largo de toda la historia política del país del siglo XIX. Y dos, yo me atrevería todavía hoy en la primera, en los primeros 20 años del siglo XXI. Todavía tenemos muy fuertes regionalismos. Todavía existe una muy fuerte tendencia a la separación ideológica entre centralistas y federalistas. Aquí lo vamos a llamar entre las derechas y la izquierda. Un fenómeno también fuerte que tenemos en México. No tenemos un proyecto de Estado-Nación. Cada 6 años es un proyecto de Estado-Nación diferente. No estoy diciendo que el Estado-Nación ad hoc es el liberal o el conservador. No, eso no lo estoy diciendo yo. Simplemente estoy diciendo que no tenemos un proyecto de Estado-Nación definido que transcurra y que trascienda a lo largo de los sexenios. ¿De acuerdo? Tenemos países que son conservadores, por ejemplo, Japón, y vean ustedes lo que es Japón. ¿De acuerdo? Son países conservadores, centralistas, y vean lo que es Japón, pero tienen un proyecto de Estado-Nación desde hace años. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Podremos criticarlos en lo que querramos los podemos criticar, pero que tienen un Estado-Nación bien determinado, sí. ¿Y desde cuándo lo tienen, señores? Desde 1776, con su independencia. ¿De acuerdo? Siempre han sido un modelo, un Estado de tipo liberal. No estoy diciendo que sea lo máximo liberal. Yo aquí lo que me estoy haciendo referencia es que nos hace falta un concepto, una categoría de Estado-Nación. Cada 6 años que llega un nuevo presidente a México hay un nuevo concepto de Estado-Nación. Parecía que el concepto de Estado-Nación se iba respetando el aspecto de la soberanía, pero hemos visto, y si hacemos un recuento, vamos a ver que hay muchos detalles por ahí que parece que lo vulneran, ¿no? Me animo a decir por qué, porque hay muchas lagunas. Por un lado se usa y por el otro lado se abusa. Entonces, cuidado con esto. E inclusive, por ejemplo, vean, ¿qué pasó todavía con todos estos elementos de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación de Estado e Iglesia? Vean que no terminó el problema, ¿de acuerdo? Fue un elemento fundamental para la Constitución, para la Revolución del 17, donde la Iglesia jugó un papel fundamental. Y dos, la guerra cristera. Entonces, en la espléndida tesis doctoral de Meyer, no se hace nada más un enmarque, perdón, no es Meyer,
ahorita les digo el autor, no se hace un enmarque nada más histórico sobre qué fue la guerra cristera. Él empieza a tocar y empieza a encontrar que la guerra cristera es el producto no solamente de cómo atacaron a los grupos católicos posrevolucionarios, sino en la revolución y cómo se traían ya esos antecedentes de molestia, ¿no? Inclusive, una de las grandes matanzas en este sentido se dio aquí en la iglesia de Coyoacán. Si han tenido la oportunidad de visitar la iglesia de Coyoacán, es un centro netamente católico en México y sobre todo de tipo franciscano. Si ustedes van a la iglesia de Coyoacán, pueden observar que todavía están las balas de cuando se hizo la matanza allí. ¿Qué pasó? Esperaban a que la gente saliera de la iglesia, de la misa de un domingo a las 12 del día, imagínense cómo estaba eso, y los soldados los estaban esperando y los acribillaron afuera, ¿eh? O sea, estas personas iban saliendo de la iglesia y ahí los acribillaron, ¿sale? Entonces, ojo aquí, jóvenes, vean cómo todos estos fenómenos todavía se siguen viendo el día de hoy. Vean, hasta con Salinas de Gortari se llega a hacer cambios constitucionales con referencia a la relación Estado-Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, observen ustedes que todos estos son problemas que no se los podemos achacar al federalismo, pero ¿qué podríamos decir? Que sí van acompañados acompañan al federalismo. Y por eso el federalismo en México en el siglo XIX y XX fue tan difícil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por este concepto de regionalismos, que lo podemos traducir como figuras caciquiles, ¿de acuerdo? Que hoy todavía las tenemos presentes en el estado de Nayarit. Por ahí me pueden jalar las orejas, pero todavía existen familias muy poderosas en las diversas entidades federativas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí. Observen ustedes cómo el federalismo ha ido de la mano con los problemas nacionales, que yo me atrevo a decir han superado los problemas nacionales al federalismo. Y claro que lo va a hacer, porque el federalismo no va a ser para solucionar los problemas. Es una vía, pero hacen falta como 500 vías más. ¿De acuerdo? ¿Me permito cambiarles la diapositiva, por favor? Bueno, ahí están mis datos de contacto. Antes que nada, pues quiero darles las gracias por otorgarme un tiempo para estar oyendo mi plática, y de mi parte no queda más que agradecerles, por favor, toda su atención. Bien, pues voy a dejar de compartir, por favor. Sí, no sea malito, ¿me podría hablar un poquito más alto, por favor? Ya, sí, mucho mejor, gracias. Yo considero, gracias Elsie por la pregunta, muy interesante. Yo me atrevo a decir que el federalismo mexicano es bueno. Ojo aquí, jóvenes. Una cosa por sí no va a ser buena ni ser mala. Un puñal puede ser malo si con él voy y acuchillo a alguien, pero puede ser bueno si está una persona atada y la están maltratando y llego y le corto y nos echamos a correr y le salvo la vida. Es bueno. Una cosa, jóvenes, no es buena ni es mala por sí, sino cómo se llega a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí a la pregunta de él, si yo me atrevo a decir que los objetivos que pretende cumplir el federalismo mexicano son muy buenos. Son muy buenos esos objetivos. Lo perverso es la utilización política de ese concepto de federalismo. Yo ayer les decía, lamentablemente, donde meten las manos políticos en el aspecto legal, se va a descomponer, porque vamos a llegar no solamente al uso del derecho, sino al abuso del derecho.
¿Qué nos queda como entidades federativas en la que estemos? Fortalecer el concepto de soberanía, claro está, con todo el ejercicio legislativo que se tiene que hacer, fortalecer el concepto de soberanía y los problemas que nos están saliendo ahorita, es normal que deben de ocurrir. Recuerden ustedes que todo es perfectible. Es normal que va a haber estos problemas. ¿Cuál es el error? Que no los estamos solucionando. Ahorita se me ocurriría, ¿por qué no nos sentamos todos los estados? Ya ver, hay este problema en Tamaulipas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a arreglar para que no se dé en el futuro? Pues vamos a meter estos candados, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, federación, que quede clarito y de manera legal que puedes llegar hasta aquí. Estados, que quede clarito que puedes llegar hasta aquí. No sé si me dé a entender. Entonces, el problema no es el federalismo, sino la utilización que se le dé. Un cuchillo no es malo. Si lo utilizas para matar a alguien, claro que va a ser malo. Pero si lo utilizas para salvarle a alguien la vida, va a ser muy bueno. Entonces, yo creo que aquí, y jóvenes, eso precisamente es la democracia y el federalismo. Yo no he visto a ningún estado que levante la mano. Sé que además no estamos en épocas porque estamos en cambios. Recuerden que el primer año y el último cambio de procesos electorales no se hace nada. Uno porque tiene miedo a cosas a hacer cuando ya se va y otros cuando tienen miedo a llegar cuando van llegando. ¿Por qué, jóvenes? Yo creo que, vean, yo no he visto ninguna iniciativa ahorita y a lo mejor podría ser una iniciativa a nivel estatal, y subirlo a la federación. ¿Cómo vamos a arreglar? Así como quieren arreglar el INE, pues ¿por qué no arreglar este aspecto de la federación? Hay lagunas y sí, va a haber lagunas y puede haber más problemas, pero la gran capacidad que tenemos que tener como federación es solucionarlos. ¿Y por qué no mejor utilizamos ese concepto de federación para sentarnos y a ver, espérate? Claro, sentarnos me hablo en un sentido figurado, ¿de acuerdo? Aquí ya es todo el proceso legislativo, que vendrán expertos en esos temas a platicarnos. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues ponerse en tela de juicio a todo el sistema federal que tenemos. ¿Qué podemos ajustarlo? No sé si quedó clarita la pregunta. Bueno, la respuesta, ¿verdad? La pregunta quedó muy clarita. La respuesta es la de mi parte. No, nuestro federalismo tiene, a ver, aunque se oiga contradicción, ahorita explico por qué lo menciono así. Nuestro federalismo tiene una fuerte influencia del centralismo. ¿Por qué voy con todo esto? Recuerden ustedes que México, ya lo vieron en el sistema de partidos, México tiene un sistema semipresidencial. Al tener un sistema semipresidencial, quiere decir que está por arriba el presidente que el Congreso, por la categoría, por la categoría de veto y todos estos elementos que tiene a favor. Yo me atrevería, y muy buena pregunta a la personita que me hizo este cuestionamiento, a indicar que nuestro federalismo está bien planteado, pero todavía tenemos demasiada influencia del centro en la pragmática del federalismo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa allí, por ejemplo? Depende del ángulo donde estés, ¿hay federalismo o no hay federalismo? ¿Qué quiero decir con esto? Si estás en el ángulo desde un partido gobernante, vas a utilizar el federalismo desde el lado que te convenga. Y yo creo que eso es un fuerte error. Y por favor, no hacer más leyes. No hacer que 500,000 años para el homicida o el violador.
No, el señor no va a vivir 500,000 años, denle los 60 años y ya no va a vivir más. Simplemente que se cumpla la ley. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes una máxima en el derecho, que entre más leyes existen en un estado, más corrupto es. Entonces, a la pregunta de la persona que me hizo el favor de ponerle en el panel, yo creo que nuestro federalismo tiene una fuerte carga todavía centralista. ¿Por qué? Porque así lo permite nuestro sistema político. Nuestro país es semipresidencialista. Entonces, en los alcances de ese semipresidencialismo, puedo hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y en el caso mexicano no nos alcanzaría ahorita el tiempo para explicar, bueno, por lo menos para indicar los casos donde se ha puesto mucho en duda este concepto. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos un par de preguntas más y queremos saber si usted tiene bien a responder. Ah, claro, no, eso es de Muchísimas lo que su gracias. servidor quiere decir que no estuvo tan aburrido, por lo No, menos planteé la siempre duda. es un privilegio escucharlo y aprender de usted, maestro. No, La no me primera... comprometo a contestarla, pero a darle evasiva sí, ¿eh? Eso. La Sí, si una es otra. la primera pregunta, maestro, es: ¿la Alianza Federalista de Gobernadores que está actualmente y que son un contrapeso al Ejecutivo Federal, de qué forma podría ser o no ser factor en el desarrollo de la Administración Pública Federal y de los juegos, balances, pesos y contrapesos políticos? Ok, aquí tenemos un problema muy fuerte. Existe voy a decir ese pacto de gobernadores, ¿de acuerdo? Ese pacto de gobernadores, muy bien, podrán servir de un contrapeso, pero no un contrapeso a nivel Senado. Recuerden ustedes que esos contrapesos, ¿dónde se van a dar? Por lo menos teóricamente, en el Poder Judicial, en el poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está dejando muchas dudas ahorita, y dos, el Poder Legislativo. Y entonces, ojo aquí, sí te podrás reunir gobernador del estado A, B y C, y podrás hacer un contrapeso, podrás estar en contra, pero recuerden ustedes, contrapeso no es nada más estar en contra, no es nada más la grilla, sino que hay que tener una crítica en sentido kantiano aquí. ¿En qué sentido? Proponer. No decir me opongo y ya. Eso no va a ser contrapeso, eso es negación. Contrapeso sería, ok, tú propones A, yo propongo B, pero que sea algo viable, algo razonable. Y sobre todo la solidaridad de todos esos gobernadores y que tengan mella en el poder legislativo, cualquiera de las dos instancias que hay. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lamentablemente luego estos contrapesos no son muy confiables. De acuerdo, vean ahorita la propuesta que hizo una persona por allí que dijo que se quería unir con el PRI. Apenas la semana pasada eran los traidores de la nación y los robadineros y todas estas cosas, y ahora los quieren de aliados. No entiendo. Entonces, vean, esto de los contrapesos hay que verlo muy bien, hay que ver la unión de estos estados y qué pueden ser como ese real contrapeso. Ahorita sí me atrevería a decir que hay un gran problemita. Son 19 entidades federativas que ganó Morena, de acuerdo, que tiene Morena en sus manos. Entonces, ojo aquí, podrán hacer la contraparte, pero también Morena va a manejar sus estrategias. Recuerden que en política es como la baraja. No gana el que tiene las mejores cartas, sino el que las sabe manejar mejor. Y ustedes con 3 peones le pueden comerse el rey. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí. Este fenómeno de los pesos y contrapesos hay que analizarlos muy bien y sobre todo, no es que se unan nada más, sino que en verdad demuestren ese contrapeso. Tengo una propuesta. Yo no vi, por ejemplo, en los partidos de oposición,
y de estos gobernadores que me hacen mención, propuestas serias. Todo era un contra nada más. No nos vamos a meter al proceso electoral porque para eso hay otros expertos. Pero yo me animaría a pensar eso. Bueno, ¿y dónde estuvo la propuesta de los grupos alternos? ¿Dónde están los contrapesos? ¿Dónde se ven los gobernadores como contrapeso? El PRI perdió sus estados, prácticamente, ¿no? El PAN fue el que ganó por allí, Morena arrasó en cuanto a entidades federativas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, yo veo ese problemita por parte de los contrapesos a nivel de unión de gobernadores. Ya ven ustedes, hubo una muy fuerte, por ejemplo, con este caso de la pandemia, y al final el pobre gobernador de Jalisco, ¿qué le pasó? Pues se tuvo que agachar, perdónenme la expresión, tuvo que doblar las manos. ¿Producto de qué? De que el gobierno mexicano es semipresidencialista y que todavía muchos recursos llegan del centro. Que si tuviéramos un sistema federal serio, ya quiero ver que el estado de Texas dobletee las manos ante el presidente de los Estados Unidos. O el gobernador de California dobletee las manos ante el presidente. ¿Por qué? Porque allá se pueden dar ese lujo, porque su federalismo fue diferente al de nosotros. No sé si haya quedado bien mi evasiva. Perfectamente bien, maestro. No, hombre, muy bien, muy clara su respuesta, su exposición. Y una pregunta también que nos llega, una pregunta calientita. Una pregunta que pues es del siglo XXI, maestro. ¿La delincuencia organizada es o no es factor para el avance del federalismo en México? Factor de poder. Como factor de poder. Ok, bien. Aquí sí voy en contra de lo que dijo la secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación mencionó que los asesinatos de casi 80 personas que estaban en el mundo político durante el último mes fueron por causas de tipo económico, que no por causas de tipo político. Tenemos aquí algo muy importante. El Estado mexicano ha perdido espacio ante los grupos delincuenciales. ¿Y qué pasa con esto? Se pierde el concepto de federalismo porque hay zonas donde el Estado simplemente no puede acceder. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta zona de Michoacán? Aguililla y todas estas zonas. No entra el ejército. Hacen sus rondines, pero se van. Y ahí está el problema. Ahí el Estado mexicano no puede, es más, la gente no es capaz ni siquiera de comprar sus propios alimentos. Olvídense de llevar leche, de llevar supermercados, de llevar todos estos alimentos que serían fruto de ese federalismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se va aislando, se va haciendo se van haciendo espacios que no son controlados por el Estado mexicano, sino por la delincuencia organizada. No sé si me debe entender, se va rompiendo el espectro Estado-Nación. ¿Por qué? Porque hay zonas controladas netamente por el narcotráfico, no narcotráfico, vamos a decir delincuencia organizada, ¿de acuerdo? Recuerden que el narcotráfico es una parte de la delincuencia organizada según los acuerdos de Turín, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí, jóvenes? Pues claro que se rompe, el Estado no puede llegar a llevar agua, drenaje, luz, leche, alimentos, porque está controlado por narcotraficantes. Estos programas de de todos los programas que llevó el gobierno federal a las entidades federativas, hay muchos que simplemente no llegan, o tienen que llegar con 5 carros del ejército. Se los dejan a la gente y se los roban a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, federalismo también es cuidar las 32 entidades federativas, ¿de acuerdo? No perder. Hay un libro muy bonito que se llama El dinero debajo de la mesa, o por debajo de la mesa se llama, perdón, como la canción de Miguel, por debajo de la mesa, es un libro del CIDE, donde muestra la cantidad de recursos económicos que están en el narcotráfico. No sé Guerrero cómo ande, pero por ejemplo, caso Michoacán, caso Nayarit, que lo conozco en lo personal, caso Baja California Sur, que lo conozco en lo personal, sí es muy triste ese fenómeno. Y claro está, la delincuencia organizada es un factor de poder. La persona que hizo la pregunta es un factor de poder
y eso mina el poder de la federación, porque pone en duda, no es un Estado-nación fallido. Me hacen mucho esta pregunta también, ¿entonces el Estado-nación mexicano es fallido? No, no somos un Estado-nación fallido. Tenemos un Estado-nación con muchos problemas, que es muy diferente, ¿eh? No sé si haya quedado clarito. Creo que la señorita Montserrat tenía levantada la mano, tiene levantada la mano. Hemos estado muy pendientes de su charla, de su plática, de su conferencia y como siempre muy ilustrativa. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Las seguimos invitando. El día de mañana continúa de manera brillante nuestro amigo el maestro Ernesto Pérez. Maestro, pues nos retiramos por este día y estaremos también el día de mañana pendientes para lo que se ofrezca, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, muy amables. Nos vemos mañana. Suerte a todos. Muchísimas gracias. De esta forma damos por terminada esta segunda sesión de la Cátedra YEPEN con el módulo 1, Federalismo Mexicano. Recuerden, amigas, amigos, el día de mañana a las 7 a la misma hora, 11 de la mañana en punto, hora, tiempo del centro de México. Hasta la próxima y un excelente día.